Una niña señaló un pozo y dijo, «Allí está mi madre». 20 años después fue excavado. La lluvia caía incesante en Aguas Dulces, pequeño pueblo del interior de Oaxaca, mientras Elena Velázquez observaba por la ventana de su apartamento. A sus 28 años, la joven psicóloga regresaba a su pueblo natal después de 10 años de ausencia. La invitación para asumir el cargo de coordinadora en el recién inaugurado Centro Comunitario de Apoyo Psicológico había sido irrechazable, pero no era el único motivo de su regreso. «El pasado siempre nos encuentra, ¿no es así?», murmuró para sí misma, sosteniendo el dije de esmeralda que llevaba desde la infancia. El objeto era su único vínculo con el misterio que la consumía desde adolescente, la verdad sobre sus orígenes. Elena creció bajo los cuidados amorosos de Virginia, su tía materna, pero siempre supo que había algo no revelado sobre su historia. A los 18 años, encontró por casualidad documentos antiguos que sugerían su adopción, pero Virginia enfermó gravemente antes de que Elena pudiera confrontarla, y el asunto permaneció enterrado junto con las muchas preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, Elena caminaba por las calles ahora soleadas, cuando divisó la imponente hacienda Los Girasoles. La propiedad pertenecía a la familia Montero, una de las más influyentes de la región. Era imposible no notar las reformas. La antigua casa colonial se transformaba lentamente en un sofisticado hotel boutique. «¿Elena? Elena Velázquez». Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Al girarse, se encontró con Miguel Montero, hijo menor de la tradicional familia y su amigo de infancia. «Miguel, ¿cuánto tiempo?», exclamó ella genuinamente sorprendida. «Casi una década. Desapareciste sin dejar rastro», respondió él, con una mezcla de alegría y reproche. La conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Miguel le contó sobre la transformación de la hacienda familiar en emprendimiento turístico, proyecto que comandaba después de regresar de sus estudios en Europa. Comentó sobre los antiguos residentes, los cambios en el pueblo y finalmente mencionó: «Supe que vienes a trabajar al centro comunitario. Increíble coincidencia. Mi madre es la principal patrocinadora del proyecto». Elena sintió el corazón acelerarse al oír sobre Claudia Montero. La matriarca de la familia siempre había ejercido sobre ella una fascinación inexplicable, una mezcla de admiración y extrañeza. «Hablando de eso», continuó Miguel consultando su reloj, «estamos realizando una comida de bienvenida para el equipo del centro hoy en la hacienda. Eres la invitada de honor». Antes de que pudiera responder, Elena notó un coche detenerse cerca de ellos. En el asiento del conductor estaba Claudia Montero, tan elegante como en sus recuerdos. La mujer miró directamente a Elena y por un breve instante, su semblante siempre compuesto pareció vacilar. «Miguel, querido, veo que ya encontraste a nuestra nueva coordinadora», dijo Claudia, recuperando rápidamente la postura. «Elena, bienvenida de vuelta. Te esperamos para la comida». Al entrar en el coche de Miguel rumbo a la hacienda, Elena no imaginaba que este sería el primer paso en un viaje que desvelaría secretos guardados por décadas, transformando para siempre no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La hacienda. Los Girasoles resplandecía bajo el sol del mediodía. Los antiguos graneros de café, ahora restaurados en elegantes salones, albergaban la comida de bienvenida. Elena observaba discretamente cada detalle del lugar, donde cuando niña había jugado tantas veces sin imaginar jamás que los secretos de su vida podrían estar entrelazados a aquellas paredes centenarias. «¿Está todo bien?», preguntó Miguel, notando su silencio. «Solo recordando los veranos que pasábamos aquí», respondió ella con una sonrisa contenida. En la mesa principal, Elena fue presentada oficialmente al resto del equipo del centro comunitario, médicos, trabajadores sociales y otros profesionales. Sentada frente a ella estaba Claudia Montero, que la observaba con una intensidad desconcertante. «Entonces, después de tanto tiempo lejos, ¿qué te trajo de vuelta a nuestro pequeño pueblo?», preguntó Antonio Montero, patriarca de la familia y esposo de Claudia.
Profesionalmente, la oportunidad de liderar el centro, respondió Elena, sintiendo el peso de cada palabra. Personalmente, quizás sea hora de responder algunas preguntas sobre mi pasado. Un breve momento de tensión flotó en el aire. Claudia dejó caer su cubierto, el ruido metálico resonando por el salón. Con manos ligeramente temblorosas, la elegante señora de 60 años pidió permiso y se retiró. «Perdonen a mi esposa», justificó Antonio. «Su salud anda frágil en los últimos tiempos». Laura Montero, la hija mayor de la familia y reconocida cardióloga, levantó discretamente una ceja. «Mi madre nunca ha estado tan saludable», murmuró para sí misma, pero Elena logró escucharla. Después de la comida, mientras los invitados se dispersaban por los jardines, Elena decidió explorar la casa, movida por una curiosidad irresistible. En los pasillos del ala residencial, se detuvo ante una galería de retratos familiares. Su mirada se fijó en una fotografía en particular. Claudia a los 30 años, sosteniendo un bebé y teniendo al lado un niño y una niña pequeños, Miguel y Laura. «Aquella soy yo con 3 años», dijo una voz femenina detrás de ella. Laura Montero se acercó señalando a la niñita de la foto. Miguel tenía 5, y aquella es Sofía, nuestra hermana del medio. «¿Sofía?», Elena preguntó sorprendida. Miguel nunca mencionó una hermana del medio. Una sonrisa enigmática surgió en los labios de Laura. «No la mencionaría. Sofía es un tema complicado en la familia. Se marchó hace muchos años y nunca más regresó. Mamá prohibió que mencionáramos su nombre». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Por qué? Sofía era lo opuesto a todo lo que nuestra familia representa. Rebelde, impulsiva, soñadora. Laura hizo una pausa. Quedó embarazada a los 18 años y se negó a revelar quién era el padre. Fue el escándalo de la década en Aguas Dulces. En ese momento, Claudia apareció en el pasillo, su semblante pálido contrastando con el vestido azul turquesa. «Laura, basta de historias antiguas», advirtió con voz trémula. Su mirada se desvió hacia el dije de esmeralda en el cuello de Elena. ¿Dónde conseguiste ese collar?» «Fue un regalo de mi tía Virginia. Dijo que perteneció a mi madre», respondió Elena instintivamente tocando la joya. Claudia se acercó extendiendo la mano como si quisiera tocar el dije, pero retrocedió en el último instante. «Necesito descansar», dijo abruptamente, retirándose con pasos apresurados. Laura observó a su madre partir y se volvió hacia Elena. Eso fue extraño, incluso para sus estándares. Elena asintió silenciosamente, sintiendo que acababa de tropezar con la punta de un secreto profundamente enterrado. En el bolsillo de su blazer, el celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «No deberías haber vuelto. Algunas verdades es mejor dejarlas en el pasado». El mensaje anónimo perturbó a Elena toda la noche. Con la madrugada aún oscura, decidió caminar por el pueblo, esperando que el aire fresco aclarara sus pensamientos. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el antiguo cementerio municipal. Allí, entre tumbas modestas y otras más suntuosas, estaba la tumba de la familia Velázquez. Elena depositó flores sobre la sepultura de Virginia, su tía que había partido hacía 5 años. «Te llevaste muchos secretos contigo, ¿verdad?», susurró acariciando el mármol frío. «Las madrugadas siempre fueron propicias para conversaciones con los ausentes», dijo una voz anciana detrás de ella. Elena se giró sobresaltada. Era doña Zulema, antigua ama de llaves de los Montero, conocida por todos como la guardiana de las historias del pueblo. A sus 82 años, la señora de cabellos plateados aún mantenía el porte elegante y la mirada perspicaz. «Tu regreso agitó las aguas tranquilas de nuestro pueblo, niña», continuó Zulema, acercándose con ayuda de un bastón, «especialmente en la hacienda Los Girasoles». «¿Por qué dice eso?», preguntó Elena intrigada. «Vi cómo Claudia te miró ayer, la misma mirada de quien ve un fantasma». La anciana señaló el dije. «Esa esmeralda pertenecía a Sofía Montero». Elena sintió el corazón acelerarse.
¿Cómo sabe eso? Fui yo quien ayudó a Sofía a huir hace 29 años. Con el bebé recién nacido en brazos, reveló Zulema, su voz casi un susurro. Un bebé niña. El mundo pareció girar alrededor de Elena. ¿Está insinuando que? No insinuó nada, solo cuento hechos. Sofía confió el bebé a su hermana menor, Virginia Velázquez, antes de partir para siempre. Dejó también ese dije, para que un día la hija supiera quién era. Pero eso significaría que... Elena no pudo completar la frase. Que tú eres hija de Sofía Montero y nieta de Claudia y Antonio, concluyó Zulema. Una Montero por sangre criada como Velázquez. Elena se apoyó en una lápida cercana, sintiendo las piernas flaquear. ¿Por qué Virginia nunca me lo contó? Promesas hechas en momentos desesperados tienen fuerza de juramento sagrado, respondió la anciana. Virginia prometió a Sofía que guardaría el secreto hasta que cumplieras 30 años. Pero ¿por qué Sofía se marchó? ¿Por qué abandonó a su propia hija? El rostro de Zulema se endureció. Sofía nunca abandonó a nadie. Ella fue alejada, contra su voluntad. Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, el celular de la anciana sonó. Tras una breve conversación, Zulema guardó el aparato. Necesito irme. Laura Montero me está buscando. Tomó la mano de Elena entre las suyas. Ten cuidado. Niña, hay personas en este pueblo que preferirían que ciertos secretos permanecieran enterrados. Mientras observaba a la anciana alejarse, Elena se dio cuenta de que estaba ante una encrucijada. Podría partir nuevamente, dejando el pasado intacto, o sumergirse en la búsqueda de la verdad, independientemente de las consecuencias. Decidida, se dirigió al registro civil municipal en cuanto abrió. El funcionario, un señor de edad que conocía a todos en el pueblo, le entregó reticentemente su certificado de nacimiento original. El documento confirmaba: era hija de Sofía Montero, padre no declarado. Al salir del registro, Elena divisó el coche de Miguel estacionando. Él bajó apresuradamente y caminó en su dirección. Te he estado buscando por todas partes, dijo, visiblemente preocupado. Mi madre se puso mal durante la noche. Antes de ser sedada, repetía tu nombre varias veces. Elena guardó discretamente el certificado en su bolso. Miguel, necesito contarte algo importante. ¿Qué podría ser tan importante ahora?, preguntó él, impaciente. Creo que soy tu sobrina, respondió Elena, observando el shock transformar el rostro del hombre que, hasta entonces, consideraba apenas un amigo de infancia. Eso es absurdo, exclamó Miguel, después de algunos instantes de estupefacción. Sofía nunca tuvo hijos. Según este certificado de nacimiento, sí tuvo, rebatió Elena, mostrando el documento. Y según doña Zulema, que ayudó en el parto, esa hija soy yo. Miguel examinó el papel con incredulidad, pero la evidencia era clara. Allí estaba el nombre de Sofía como madre y el apellido Montero, que nunca fue usado por Elena. Si esto es verdad, Miguel balbuceó, significa que mis padres, que todos nosotros, escondieron mi existencia por casi 3 décadas, completó Elena. La cuestión es, ¿por qué? El silencio pesó entre ellos, mientras caminaban hasta una cafetería cercana. Una vez acomodados, Miguel confesó: Sofía siempre fue el tema prohibido en nuestra casa. Sé apenas que quedó embarazada joven. Hubo un escándalo y después simplemente desapareció. Mis padres dijeron que huyó con un músico al extranjero. ¿Y tú lo creíste?, indagó Elena. Era un niño, se defendió Miguel. Cuando crecí y cuestioné más, recibí apenas respuestas vagas. Con el tiempo dejé de preguntar. Elena observó el torbellino de emociones en el rostro del ahora posible tío. Necesito descubrir qué pasó con Sofía. ¿Dónde está ahora? Miguel vaciló. Si realmente eres su hija, tengo algo que puede interesarte. Esa tarde Elena acompañó a Miguel hasta su apartamento. De una caja fuerte empotrada en la pared, él sacó una pequeña caja de madera tallada. Laura me dio esto cuando cumplí 21 años. Dijo que Sofía lo dejó con ella para ser entregado si un día su hija apareciera.
Con manos temblorosas, Elena abrió la caja. Dentro, encontró cartas amarillentas, un diario antiguo y una pulsera de berilo que combinaba perfectamente con su dije de esmeralda. No conté a nadie sobre esto, admitió Miguel. Ni siquiera sabía que Sofía tenía una hija, solo lo guardé como Laura pidió. Elena abrió el diario. Las primeras páginas describían la juventud despreocupada de Sofía en la hacienda, sus sueños de convertirse en pianista, las peleas constantes con la madre autoritaria. Después, páginas arrancadas, como si alguien hubiera censurado deliberadamente ciertos pasajes. Finalmente, las últimas anotaciones, escritas con letra temblorosa. Mi hija nació hoy. Es perfecta. Su lema dice que tiene mis ojos. La llamé Elena como nuestra abuela. Tengo tanto miedo. Sé que no me dejarán quedarme con ella. Ya arreglaron todo. Virginia la llevará lejos de aquí. Es mejor así, lejos de ellos, lejos de él. Un día, cuando sea seguro, volveré a buscarla. Si algo me sucede, quiero que sepa. Fuiste deseada, amada, jamás un error. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para luchar. Las lágrimas de Elena caían sobre el papel envejecido. Ella no me abandonó, murmuró. Fue impedida de quedarse conmigo. ¿Por quién?, preguntó Miguel, ahora también visiblemente emocionado. Antes de que Elena pudiera responder, su celular sonó. Era del hospital. Señorita Velázquez, aquí es de la recepción del Hospital Santa Clara. La señora Claudia Montero está pidiendo verla con urgencia. En el camino hacia el hospital, Elena hojeaba frenéticamente el resto del diario, buscando más pistas. La última entrada era aún más perturbadora. Él descubrió sobre el bebé. Está furioso. Dice que me quitará a la niña en cuanto nazca. No puedo permitirlo, tengo un plan. Su lema ayudará. Si algo sale mal, dejo este diario como testimonio. El padre de mi hija es... La página siguiente había sido arrancada. En Tisas, el hospital, Laura aguardaba en la puerta de la habitación de Claudia. Su mirada era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mamá está consciente ahora, pero frágil, explicó. Insiste en hablar contigo a solas. Cuando Elena entró en la habitación, encontró a Claudia sentada en la cama, pareciendo súbitamente mucho más vieja y vulnerable. Al ver el diario en las manos de Elena, la matriarca cerró los ojos brevemente. Entonces, ya sabes, susurró Claudia. Ven, siéntate. Es hora de que conozcas toda la verdad sobre tu madre. La habitación del hospital estaba sumida en penumbra. Solo una débil luz al lado de la cama iluminaba el rostro pálido de Claudia. Elena se sentó, sosteniendo firmemente el diario de Sofía, como si aquel objeto pudiera protegerla de la verdad que estaba a punto de escuchar. Primero, quiero que sepas que te reconocí en el instante en que te vi, comenzó Claudia con voz débil. Tienes los mismos ojos que ella, el mismo modo de inclinar la cabeza cuando estás pensativa. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó Elena, tratando de controlar la emoción. ¿Por qué permitiste que creciera sin saber quién soy realmente? Claudia se acomodó en la cama hospitalaria. Lo que voy a contarte ahora ha estado enterrado por casi 3 décadas. Ni Miguel ni Laura saben toda la verdad. La historia que siguió dejó a Elena aturdida. Sofía, a los 18 años, se enamoró perdidamente de Bernardo Álvarez, un joven pianista que había venido a dar clases particulares en la hacienda. El romance floreció en secreto hasta que Sofía descubrió que estaba embarazada. Cuando Leslie contó a Bernardo, él desapareció sin dejar rastro. Sofía estaba devastada, continuó Claudia. Decidió criar al bebé sola, desafiando todas las convenciones. En aquella época, a principios de los años 90, una madre soltera aún era motivo de escándalo en nuestro pueblo. Y ustedes no la apoyaron, concluyó Elena sintiendo una punzada de rabia. Los ojos de Claudia se humedecieron. Antonio y yo nos equivocamos terriblemente. Estábamos más preocupados por el nombre de la familia que por la felicidad de nuestra hija. Conforme el relato avanzaba, Elena descubrió que sus abuelos habían inicialmente presionado a Sofía para realizar un aborto. Ante la negativa vehemente de la hija,
Antonio ideó otro plan. En cuanto el bebé naciera, sería entregado en adopción a una pareja en otro estado. Sofía descubrió nuestro plan y huyó de la hacienda en el 8º mes de embarazo, reveló Claudia. Zulema la ayudó a esconderse en una cabaña en la parte más remota de la propiedad. Fue allí donde tú naciste. ¿Y después?, insistió Elena. Sofía sabía que no conseguiría huir lejos cargando un recién nacido. Contactó a tu tía Virginia, mi cuñada, con quien siempre tuvo una relación cercana. Virginia, que no podía tener hijos, accedió a criarte como su hija lejos de Aguas Dulces. Elena trataba de absorber cada revelación. ¿Y Sofía? ¿Por qué nunca volvió? El rostro de Claudia se contorsionó en una expresión de profundo dolor. Esa es la parte más difícil. Hizo una pausa respirando con dificultad. Después de entregarte a Virginia, Sofía confrontó a Antonio. La discusión fue terrible. Ella amenazó con exponer públicamente cómo tratamos a nuestra propia hija, destruir la reputación de la familia Montero. ¿Qué sucedió entonces?, preguntó Elena sintiendo un nudo en el estómago. Tu abuelo ofreció un acuerdo, una cantidad considerable para que Sofía iniciara una nueva vida en el extranjero, con la condición de nunca más entrar en contacto contigo o cualquier miembro de la familia. ¿Y ella aceptó?, Elena preguntó incrédula. Inicialmente no, Claudia desvió la mirada, pero Antonio era un hombre poderoso, con muchos contactos. Él coaccionó a Sofía. Amenazó con arruinar la carrera de Virginia, que era profesora universitaria en la época, y garantizó que ningún tribunal daría la custodia de una niña a una madre soltera de 18 años sin recursos. Entonces ella partió, murmuró Elena. Para protegerte a ti y a Virginia, confirmó Claudia, pero nunca dejó de intentar establecer contacto. Durante años envió cartas que Antonio interceptaba, pequeños regalos en tus cumpleaños, que nunca llegaron hasta ti. Elena sintió el peso de décadas de mentiras desplomándose sobre sus hombros. ¿Dónde está Sofía ahora? ¿Aún está viva? La pregunta flotó en el aire por algunos instantes. Claudia estiró el brazo tembloroso hacia la mesita de noche y entregó un sobre a Elena. Esta es la dirección actual de ella en Madrid. Hace 15 años vengo enviándole noticias tuyas, fotografías, sin el conocimiento de Antonio. Sofía, sabe que te graduaste en psicología, que eres una mujer brillante. Ella nunca dejó de amarte. Elena abrió el sobre con dedos temblorosos, encontrando una dirección en España y una fotografía reciente de una mujer de mediana edad cuyos ojos eran inconfundiblemente similares a los suyos. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, cuestionó Elena. Porque Antonio ya no está aquí para impedirlo, respondió Claudia. Y porque estoy cansada de cargar este secreto. Tú mereces conocer a tu madre y Sofía merece conocer a su hija. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Laura estaba parada en el umbral, el rostro pálido revelando que había escuchado parte de la conversación. Entonces es verdad, dijo ella, entrando lentamente. Elena es hija de Sofía, tu sobrina, confirmó Claudia mirando aprensiva a la hija mayor. Laura caminó hasta Elena, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Ahora entiendo por qué siempre sentí una conexión inexplicable contigo, incluso cuando éramos niñas. La médica se sentó al lado de su madre. Lo que nunca entendí fue por qué papá odiaba tanto el nombre de Sofía, por qué la rechazó tan completamente. Claudia intercambió una mirada significativa con Elena antes de responder. Porque Bernardo, el padre de Elena, era hermano menor de Antonio, el tío de Sofía. El impacto de la revelación silenció la habitación. Laura se levantó abruptamente, caminando en círculos como si tratara de procesar la información. ¿Estás diciendo que papá expulsó a Sofía porque se involucró con su propio tío?, preguntó incrédula. ¿Que Elena es fruto de una relación entre...? No es lo que estás pensando, interrumpió Claudia, levantando la mano. Bernardo era hermano adoptivo de Antonio, no había parentesco sanguíneo. Elena sintió un leve alivio, pero la complejidad de la situación aún la aturdía. ¿Por qué esto no está en el diario?,
¿Por qué Sofía arrancó las páginas que mencionaban al padre? Probablemente para protegerte, respondió Claudia. Y a él también. Bernardo siempre fue el punto débil de Antonio, el hermano rebelde, que eligió la música en vez de los negocios de la familia. Cuando descubrió el romance entre Sofía y Bernardo, Antonio lo consideró una doble traición. Laura volvió a sentarse, ahora más calmada. Eso explica por qué papá tenía esos ataques de furia cada vez que alguien tocaba el piano en la hacienda. ¿Dónde está Bernardo ahora?, preguntó Elena, ansiosa por conocer también a su padre biológico. Un silencio pesado siguió haciendo la pregunta. Claudia y Laura intercambiaron miradas. Nadie sabe a ciencia cierta, respondió finalmente Claudia. Después de que Antonio lo confrontó sobre el embarazo de Sofía, Bernardo desapareció. Algunos dicen que fue al extranjero, otros que cambió de identidad y permaneció en México. Elena absorbía cada palabra, tratando de recomponer un rompecabezas de 3 décadas. Necesito encontrarlos, a ambos. Laura apretó suavemente la mano de Elena. Voy a ayudarte. Tengo algunos contactos que pueden facilitar tu búsqueda. En ese momento, Miguel entró en la habitación, el semblante preocupado. ¿Pasó algo? Dijeron que están aquí hace casi 2 horas. Claudia carraspeó. Miguel, siéntate. Hay algo importante que tú también necesitas saber. En las horas siguientes, toda la historia fue compartida con Miguel, que osciló entre la indignación por la manipulación del padre y el entusiasmo por recuperar una sobrina y potencialmente una hermana perdida. Ya era noche cuando Elena dejó el hospital. En la acera encontró a doña Zulema esperando pacientemente. ¿Cómo supo que estaría aquí?, preguntó Elena. La anciana sonrió. En este pueblo, hasta las paredes tienen oídos. Además, era hora de que la verdad saliera a la luz. Caminando lado a lado, Zulema reveló otra parte de la historia. En los días que siguieron al nacimiento de Elena, Sofía realmente intentó huir con su hija, pero fue interceptada por matones contratados por Antonio. Fue cuando ella se dio cuenta de que la única forma de protegerte era entregarte a Virginia, explicó Zulema. Sofía extrajo una promesa de tu tía, que contaría toda la verdad cuando cumplieras 30 años. Virginia falleció antes de eso, constató Elena tristemente. Sí, pero no sin antes buscarme, respondió la anciana, sacando del bolsillo una memoria USB antigua. Aquí hay videos que tu tía grabó para ti. Ella sabía que estaba enferma y quería asegurarse de que, aún ausente, pudiera cumplir su promesa. Elena recibió el objeto como si fuera un tesoro inestimable. ¿Por qué esperó tanto para entregármelo? Porque Virginia fue específica. Solo debía dártelo cuando volvieras a Aguas Dulces por voluntad propia. Ella creía que, cuando estuvieras lista para enfrentar el pasado, regresarías. Aquella noche, en su apartamento, Elena vio los videos. Virginia, ya visiblemente debilitada por la enfermedad, relataba en detalle cómo participó en el plan para salvar a su sobrina nieta y a su hija recién nacida. Sofía me hizo prometer que jamás revelaría tu identidad hasta que cumplieras 30 años, explicaba Virginia en el video. Ella creía que a esa edad ya habrías construido tu propia identidad. Estarías emocionalmente preparada para la verdad. Intenté ser la mejor madre que pude, Elena, pero siempre supe que era apenas la guardiana temporal de un tesoro que pertenecía a otra persona. El último video terminaba con una revelación sorprendente. Hay otra cosa que necesitas saber, querida. Bernardo no abandonó a Sofía como todos piensan. Él fue alejado a la fuerza por Antonio y nunca supo del embarazo. Sofía descubrió esto años después, cuando ya era demasiado tarde para deshacer el malentendido. Si estás viendo esto, significa que estás en Aguas Dulces ahora. Busca en la antigua cabaña de caza de la hacienda Los Girasoles. Hay algo allí que te pertenece. A la mañana siguiente, determinada a desentrañar el último misterio, Elena se dirigió a Intosintosio, la hacienda. Miguel la esperaba en la puerta principal. Laura me contó sobre la cabaña, dijo él. Ven, te llevaré hasta allí. La antigua cabaña de caza se encontraba en la parte más remota de la hacienda Los Girasoles.
escondida entre árboles centenarios. El camino hasta allí exigía una caminata de casi media hora por un sendero poco utilizado. Elena y Miguel avanzaban en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. «Nadie viene aquí desde hace años», comentó Miguel mientras apartaba ramas bajas. «Papá mantenía esta área clausurada. Decía que el terreno era inestable». Elena sonrió sin humor. Otra mentira conveniente. Cuando finalmente llegaron, encontraron una construcción rústica de madera, parcialmente cubierta por la vegetación. La puerta crujió cuando Miguel la empujó, revelando un interior oscuro y polvoriento. «Cuidado donde pisas», advirtió él, encendiendo la linterna del celular. «Las tablas pueden estar podridas». El haz de luz reveló una sala simple, una mesa, sillas, una pequeña cocina y al fondo una habitación improvisada. Fue allí donde Elena nació, según los relatos de Zulema y Claudia. «¿Qué exactamente estamos buscando?», preguntó Miguel examinando el lugar. Elena no respondió inmediatamente. Algo en el ambiente le parecía extrañamente familiar, como si ya hubiera estado allí antes. Siguiendo su intuición, se dirigió a la habitación. Una cama vieja ocupaba casi todo el espacio. Elena se arrodilló y pasó la mano por el suelo, sintiendo cada tabla. En el tercer intento, una de ellas se movió ligeramente. «Ayúdame aquí», pidió a Miguel. Juntos, removieron la tabla suelta, revelando un pequeño espacio. Allí dentro, protegida por una bolsa plástica sellada, había una caja de metal. Con sus manos temblorosas, Elena abrió el envoltorio. Dentro de la caja encontró un sobre amarillento dirigido a mi hija con la fecha 12 de julio de 1996, el día de su nacimiento. Había también una partitura manuscrita titulada Para Elena y una pequeña cajita de terciopelo que contenía un par de aretes de esmeralda, completando el conjunto con el dije y la pulsera que ya poseía. «Ella dejó un legado para ti», murmuró Miguel emocionado. Elena abrió la carta con cuidado temiendo que el papel antiguo se deshiciera. La caligrafía era delicada, aunque en algunos tramos parecía temblorosa. «Mi amada hija, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste la verdad sobre tus orígenes. No sé cuánto tiempo ha pasado, ni si algún día nos conoceremos. Mientras escribo, duermes en mis brazos, con apenas algunas horas de vida, ajena al torbellino que nos rodea. En pocas horas tendré que entregarte a Virginia. Es la decisión más difícil de mi vida, pero la única que garantizará tu seguridad. Mi padre, tu abuelo, está determinado a separarnos. Él descubrió mi relación con Bernardo y considera eso una traición imperdonable. Hay algo que necesito que sepas. Tu padre nunca supo de tu existencia. Cuando descubrí el embarazo, Bernardo ya se había marchado después de una violenta discusión con mi padre. Intenté contactarlo sin éxito. Años después, descubrí que todas mis cartas fueron interceptadas. La partitura que dejo es de su autoría, la última composición que creó en Aguas Dulces. Las joyas forman un conjunto que perteneció a mi abuela materna. Quise que tuvieras algo que simbolizara tus raíces, aunque crecieras sin conocerlas. No sé qué mujer te convertirás, pero estoy segura de que serás extraordinaria. Llevas en ti lo mejor de mí y de tu padre, la sensibilidad artística de él y espero que mi determinación. Un día, cuando sea seguro, volveré a buscarte. Si eso no sucede, sabe que cada día lejos de ti fue una tortura. Nunca fuiste un error o inconveniente. Fuiste el mayor amor de mi vida desde el primer instante. Con todo mi amor, Sofía, tu madre». Las lágrimas empañaban la visión de Elena, que necesitó parar varias veces durante la lectura. Miguel, respetando el momento, se alejó para darle privacidad. Cuando finalmente se recompuso, Elena guardó cuidadosamente la carta y los otros objetos, exploró un poco más la habitación y debajo del colchón deteriorado encontró otro, sobre este dirigido a Bernardo Álvarez. «Sofía debe haber intentado enviar esta carta también», concluyó Miguel cuando Elena le mostró el hallazgo. «Y nunca lo consiguió», completó ella,
decidiendo no abrir aquella correspondencia que no le estaba destinada. Al salir de la cabaña, encontraron a Laura esperando en el sendero con expresión preocupada. «He estado buscándolos por todas partes», dijo ella jadeante. Mamá se puso mal nuevamente. Antes de ser sedada, insistió en decir que necesitaba contarte algo sobre Bernardo. «¿Qué sería?», preguntó Elena, alarmada. Laura vaciló por un instante. «Ella dijo que está vivo y más, está en Aguas Dulces». Miguel y Elena intercambiaron miradas atónitas. «¿Cómo así?», cuestionó Miguel. «Aquí, después de tantos años». «Según mamá, volvió hace unos 6 meses cuando supo que papá había fallecido», explicó Laura. «Está viviendo bajo otro nombre». Elena sintió el corazón acelerarse. «¿Qué nombre?». «Roberto Santana, el nuevo profesor de música de la escuela municipal». El mundo pareció girar alrededor de Elena. Aquel nombre le era familiar. Se había encontrado con Roberto durante la organización del proyecto del centro comunitario. Un hombre reservado de aproximadamente 60 años, con ojos penetrantes que parecían analizarla de forma especial durante toda la reunión. «Necesito encontrarlo», declaró Elena, determinada. «Ahora». La Escuela Municipal de Música de 1900, que Aguas Dulces, ocupaba una antigua casona restaurada en el centro del pueblo. Cuando Elena, acompañada por Miguel y Laura, llegó al lugar, el sonido de un piano fluía por las ventanas abiertas, una melodía melancólica y profunda que parecía contar una historia de pérdida y esperanza. «Es la misma música», susurró Elena, reconociendo la partitura que encontrara en la cabaña. La composición que Bernardo hizo. El trío entró silenciosamente en el edificio, siguiendo el sonido hasta una sala amplia donde un hombre de cabellos canosos tocaba absorto, de espaldas a la puerta. Su cuerpo se movía en sintonía con cada nota, como si la música fuera una extensión de su propio ser. Elena hizo señal para que Miguel y Laura permanecieran en la entrada y se acercó sola. Cuando la última nota flotó en el aire, finalmente habló. «Es una composición hermosa. Se llama Para Elena, ¿verdad?». El hombre se congeló, sus manos suspendidas inmóviles sobre las teclas. Lentamente, se giró para encararla. El rostro, marcado por el tiempo, aún guardaba rasgos de belleza clásica, y sus ojos, idénticos a los de Elena, se abrieron en reconocimiento inmediato. «Tú», balbuceó levantándose con dificultad. «¿Cómo?» «Tardé en llegar hasta aquí», respondió Elena con voz trémula, sacando de su bolso la carta encontrada en la cabaña. «Esta es para ti». Sofía nunca consiguió enviarla. Bernardo Roberto recibió el sobre como si fuera algo sagrado. Sus dedos acariciaron el papel amarillento donde su nombre estaba escrito con la caligrafía de Sofía. «¿Sabes quién soy?», concluyó él, más una afirmación que pregunta. Elena asintió. «Descubrí hace pocos días, parte por casualidad, parte por la insistencia del destino». Un silencio cargado de 3 décadas de ausencia flotó entre ellos. Finalmente, el hombre creó valor. ¿Puedo abrazarte?». En respuesta, Elena dio un paso al frente. El abrazo fue torpe inicialmente, pero pronto se transformó en algo profundo, como si ambos intentaran recuperar décadas de momentos perdidos en un único gesto. «Yo no sabía», murmuró Bernardo, alejándose para enjugar las lágrimas. «Juro por mi vida que no sabía sobre ti». «Sofía escribió eso en la carta», confirmó Elena. «Antonio interceptó todas las comunicaciones entre ustedes». Bernardo indicó las sillas cercanas. Cuando se sentaron, Miguel y Laura se acercaron tímidamente, presentándose como sobrinos de Bernardo. «Esta familia tiene mucho que reconstruir», comentó Laura. En las horas siguientes, Bernardo relató su versión de la historia. Después de la violenta discusión con Antonio, que lo acusó de traicionar la confianza de la familia al involucrarse con Sofía, partió hacia Ciudad de México, devastado. Intentó contacto varias veces, pero nunca obtuvo respuesta. Años después, descubrí por un antiguo empleado de la hacienda que Sofía había partido al extranjero, continuó él.
Creí que había seguido adelante, encontrado a otra persona. El dolor era tanto que me sumergí completamente en la música, viajando por el país con diferentes orquestas. ¿Por qué volviste ahora?, preguntó Miguel. Supe de la muerte de Antonio y sentí que era hora de hacer las paces con el pasado, respondió Bernardo. Nunca imaginé, su voz falló al mirar a Elena, nunca imaginé que encontraría una hija. ¿Y Sofía?, cuestionó Elena. ¿Sabes que está en Madrid? Bernardo negó con la cabeza. No tengo ninguna información sobre ella desde hace décadas. Fue cuando Laura intervino. Tengo una idea. ¿Por qué no organizamos un concierto benéfico para el centro comunitario? Podríamos invitar a Sofía. Mamá tiene el contacto de ella. ¿Vendría?, preguntó Elena esperanzada. Si supiera que tú estarás allí, estoy segura que sí, respondió Laura. Pero tal vez sea mejor no revelar todo, dejar que el reencuentro ocurra naturalmente. Miguel concordó entusiastamente. Puedo usar los contactos de la Hacienda Los Girasoles para patrocinar el evento. Haremos algo a la altura. Y yo podría tocar, ofreció Bernardo, un nuevo brillo iluminando su mirada. Incluso esta pieza, para Elena. En la semana siguiente, los preparativos estaban a toda marcha. El antiguo teatro municipal, cerrado por años, sería reabierto especialmente para el evento. Laura, utilizando la relación cercana con su madre, consiguió que Claudia enviara una invitación especial para Sofía en Madrid, mencionando apenas que el centro comunitario inauguraría una nueva ala dedicada a jóvenes músicos. La respuesta llegó 3 días después. Sofía vendría. Los días que precedieron al evento fueron de extrema ansiedad para Elena. Conocer su historia era una cosa. Estar cara a cara con la madre biológica que nunca conoció era otra completamente diferente. ¿Y si no le gustó?, preguntó a Bernardo durante uno de los ensayos. El pianista sonrió tiernamente. Sofía tiene tu retrato guardado en el corazón hace 29 años. Ella ya te ama desde el primer suspiro. Cuando el gran día finalmente llegó, el teatro estaba lleno. Todo Aguas Dulces asistió, curioso sobre el evento benéfico que había reunido a la familia Montero de manera tan repentina. Entre bastidores, Elena aguardaba nerviosamente, usando el conjunto completo de joyas de esmeralda, dije, pulsera y los aretes encontrados en la cabaña. A distancia, divisó a una mujer elegante de mediana edad siendo acompañada por Claudia hasta la primera fila. «Es ella», susurró Laura, sosteniendo la mano de Elena. «¿Estás lista?» Elena respiró profundo. «Esperé este momento toda mi vida, incluso sin saberlo». El teatro municipal resplandecía tras la reciente reforma. Arañas de cristal iluminaban el techo ornamentado, mientras la madera noble del escenario brillaba bajo las luces direccionales. Cada detalle había sido meticulosamente preparado para esta noche especial. Entre bastidores, Elena observaba discretamente al público a través de una pequeña abertura en la cortina. Su mirada se fijó en la mujer de la primera fila, Sofía, que conversaba serenamente con Claudia. Había una elegancia natural en sus movimientos, un porte que ni siquiera 3 décadas en el extranjero consiguieron borrar de su personalidad. «¿Estás nerviosa?», preguntó Miguel acercándose silenciosamente. «Como nunca lo estuve», admitió Elena. «Es extraño. La conozco hace apenas algunos minutos visualmente y ya siento una conexión inexplicable. Los lazos de sangre tienen esa fuerza», comentó él, apretando gentilmente su hombro. «Laura está verificando los últimos detalles. Comenzaremos en 5 minutos». Cuando Miguel se alejó, Elena sintió una presencia detrás de ella. Era Bernardo, impecable en su traje oscuro, pareciendo igualmente ansioso. «No cambió tanto como imaginaba», comentó él, espiando por la misma abertura en la cortina. «Continúa con ese modo de inclinar levemente la cabeza cuando está concentrada. Ustedes nunca más se vieron después de que...» «Nunca», confirmó Bernardo con un suspiro pesado. «Esta será la primera vez en casi 3 décadas. Ni siquiera sé si ella desea verme». Elena sonrió alentadora. «Creo que sí. De lo contrario, ¿por qué guardaría la partitura que compusiste?
¿Por qué dejaría para mí las joyas que completan el conjunto que estoy usando? Antes de que pudieran continuar la conversación, Laura se acercó apresuradamente. Estamos listos. Mamá acaba de hacer la introducción formal y anunció la primera presentación. El plan era simple. Bernardo abriría el evento tocando algunas piezas clásicas. Después, Elena haría un breve discurso sobre el centro comunitario y su misión. El clímax vendría al final, cuando Bernardo tocaría para Elena, la composición original que Sofía reconocería inmediatamente. Las luces disminuyeron gradualmente. Un silencio respetuoso se apoderó del teatro. Bernardo respiró profundo y caminó hasta el escenario, donde un magnífico piano de cola lo aguardaba. Los aplausos fueron educados, ya que pocos en el pueblo conocían a Roberto Santana, más allá de su reciente función como profesor. Los dedos habilidosos se deslizaron por las teclas, extrayendo sonidos que parecían narrar una historia de pérdida y redención. Elena observaba atentamente la reacción de Sofía. Al principio, la mujer apenas apreciaba la música con expresión serena. Gradualmente, sin embargo, una inquietud sutil se apoderó de su semblante, como si algo en su memoria estuviera siendo despertado. Al final de la tercera pieza, llegó el momento de Elena. Con el corazón acelerado, subió al escenario. Los reflectores la iluminaban mientras explicaba el trabajo del centro comunitario y la importancia del apoyo de la comunidad. Durante todo el discurso, evitó mirar directamente a Sofía, temiendo perder la compostura. Para finalizar esta primera parte, concluyó Elena, me gustaría invitar nuevamente al escenario al maestro Roberto Santana, que presentará una composición original muy especial. Bernardo retornó al piano. El silencio era absoluto cuando anunció: esta pieza que compuse hace muchos años se llama Para Elena. Las primeras notas resonaron por el teatro, inicialmente suaves, casi vacilantes, evolucionando a una melodía profundamente emotiva. Elena permaneció en el escenario, posicionada discretamente al lado del piano, donde las joyas de esmeralda captaban el brillo de los reflectores. En la primera fila, Sofía llevó las manos al rostro. Incluso a distancia, Elena podía ver lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. A su lado, Claudia sostenía su mano en un gesto de apoyo y redención. Cuando la música alcanzó su ápice emocional, Elena finalmente reunió coraje y miró directamente a Sofía. Sus miradas se encontraron, idénticas en color y forma, transmitiendo en segundos lo que palabras tardarían horas en expresar. Sofía se levantó lentamente, como en trance. Sus ojos alternaban entre el pianista y la joven a su lado, conectando finalmente todas las piezas del rompecabezas. Las joyas, la música, los rasgos físicos, todo convergía hacia una verdad innegable. La composición llegó al fin con notas delicadas que parecían desaparecer en el aire. El teatro permaneció en silencio por algunos instantes, antes de explotar en aplausos entusiastas. Bernardo se levantó y junto con Elena hizo una reverencia al público. Fue en ese momento que Sofía comenzó a caminar en dirección al escenario, como si fuera atraída por una fuerza invisible. Claudia intentó detenerla, pero pronto percibió la inutilidad del gesto. Algunas personas en el público comenzaron a murmurar, reconociendo a la mujer que había dejado el pueblo décadas atrás en circunstancias misteriosas. Elena bajó los escalones del escenario, moviéndose al encuentro de aquella que le dio la vida. Se encontraron en medio del camino, entre el escenario y la primera fila. El tiempo pareció congelarse alrededor de ellas. «¿Elena?», susurró Sofía, su voz embargada por la emoción. «Mamá», respondió Elena simplemente, la palabra sonando, extraña y al mismo tiempo perfectamente natural en sus labios. El abrazo que siguió derribó todas las barreras. 3 décadas de ausencia se disolvieron en lágrimas compartidas. Sofía se apartó apenas lo suficiente para tocar el rostro de la hija, como asegurándose de que era real. «Las esmeraldas. Las encontraste», murmuró ella, notando el conjunto completo que Elena usaba. «Encontré todo. La carta, la partitura y a él»,
respondió Elena, mirando en dirección al escenario donde Bernardo permanecía inmóvil, observando el reencuentro, con lágrimas silenciosas. Sofía siguió su mirada y se estremeció visiblemente al reconocer al hombre detrás del disfraz del tiempo. ¿Bernardo?, llamó ella, su voz apenas superando un susurro. Él bajó lentamente del escenario, acercándose a las dos mujeres que representaban su pasado y su presente, finalmente entrelazados. «Sofía», respondió él con la voz trémula, «yo no sabía, juro que no sabía sobre nuestra hija. Intenté contarte tantas veces», confesó Sofía, aún sosteniendo la mano de Elena como si temiera perderla nuevamente. El público observaba atónito el drama real que se desarrollaba ante sus ojos, mucho más poderoso que cualquier pieza ensayada. Laura y Miguel se acercaron, completando el círculo familiar que comenzaba a reconectarse después de tantas décadas separado. Con gentileza, Miguel sugirió: «Tal vez deberíamos continuar esta conversación en un ambiente más privado». Elena asintió, aún en estado de shock emocional, pero perfectamente consciente del momento histórico que vivía. El salón VIP fue preparado para la recepción después del concierto. «Podemos ir allí». Mientras el grupo se alejaba discretamente en dirección al área reservada, Claudia permanecía en la primera fila, observando con una mezcla de remordimiento y alivio. Sofía miró hacia atrás, encontrando la mirada de su madre. Vaciló momentáneamente, antes de extender la mano en una invitación silenciosa. «Tú también formas parte de esta historia», dijo Sofía, de una forma u otra. Claudia asintió positivamente, lágrimas silenciosas marcando su rostro envejecido, y se unió al grupo que caminaba lejos de las miradas curiosas del público. El salón VIP del teatro era un ambiente elegante, decorado, con antigüedades restauradas y fotografías históricas de Aguas Dulces. Empleados discretos sirvieron bebidas y se retiraron, garantizando la privacidad que aquel momento único exigía. Un silencio cargado de emoción flotaba sobre el grupo. Sofía, Elena y Bernardo se sentaron próximos, mientras Laura, Miguel y Claudia mantuvieron una distancia respetuosa, aunque atentos a cada palabra. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Elena, aún sosteniendo firmemente la mano de Sofía. «Hay tantas preguntas, tantos años para recuperar». Sofía respiró profundamente. «Tal vez por el principio, por el día en que tuve que dejarte ir». Con voz embargada, pero firme, Sofía relató los momentos después del nacimiento de Elena. Cómo Zulema ayudó en el parto en la cabaña aislada. Cómo, al sostener a la hija por primera vez, supo que haría cualquier cosa para protegerla. Y cómo, días después, percibió que la única forma de garantizar la seguridad de la niña sería entregarla a Virginia. «Tu tía era la única persona en quien confiaba completamente», explicó Sofía. «Ella no podía tener hijos y te amó instantáneamente». «Ella fue una madre maravillosa», aseguró Elena, sus ojos humedecidos. «Nunca me faltó amor o apoyo». Sofía sonrió entre lágrimas. «Eso me reconfortó durante todos estos años, saber que estabas bien cuidada, aunque lejos de mí». Bernardo, que escuchaba atentamente, intervino. «¿Qué sucedió después de...? ¿Qué dejaste Aguas Dulces?». Claudia mencionó Madrid, pero Sofía lanzó una breve mirada a Claudia antes de responder. «Inicialmente, fui a la Ciudad de México. Estaba devastada, sin rumbo. Un antiguo profesor de piano me ayudó a conseguir una vacante en un conservatorio en España. Pensé que la distancia física ayudaría a soportar la distancia emocional de mi hija». «¿Y ayudó?», preguntó Elena, suavemente. «Nunca». Sofía secó una lágrima. «No hubo un solo día en 29 años en que no pensara en ti. En los primeros años intenté contacto varias veces, pero mis cartas nunca eran respondidas». Claudia se inclinó ligeramente hacia adelante. «Antonio interceptaba toda correspondencia proveniente de ti. Apenas en los últimos 15 años conseguí establecer un canal secreto de comunicación. Las fotografías», concluyó Sofía, mirando agradecida a su madre.
Fueron mi sustento emocional por tanto tiempo. Ver a Elena crecer, aunque solo en imágenes estáticas, me dio fuerzas para continuar. Miguel, que había estado silencioso hasta entonces, cuestionó. Sofía, ¿nunca pensaste en volver antes? Desafiar a nuestro padre. La pregunta flotó en el aire por algunos instantes antes de que Sofía respondiera con voz controlada. Antonio dejó muy claro lo que sucedería si lo intentaba. Amenazó con arruinar la carrera de Virginia. Garantizó que usaría su influencia para quitarle a Elena. En los primeros años, yo era demasiado joven, sin recursos o apoyo para enfrentarlo. Cuando finalmente construí una vida estable en Madrid, estableciéndome como pianista y profesora, Elena ya estaba crecida, con su propia identidad formada. El miedo de causar más daños que beneficios, comentó Laura comprensivamente. Exactamente, confirmó Sofía. Preferí permanecer como una sombra distante, protegiéndola de la única forma que podía, manteniéndome alejada. Bernardo, que había estado absorbiendo cada palabra, finalmente reunió coraje para preguntar. ¿Y en cuanto a nosotros, por qué nunca me buscaste después de que supiste que yo no te había abandonado? Sofía se volvió hacia él con una mirada melancólica. Lo intenté, Bernardo. Unos 5 años después de dejar México, descubrí a través de un antiguo conocido que nunca supiste del embarazo. Contraté hasta un detective privado que te localizó en la Ciudad de México. Llegué a ir hasta allá. ¿Y qué sucedió?, preguntó él, inclinándose ansiosamente. Habías seguido adelante, respondió Sofía suavemente. Estabas casado con una familia establecida. Te observé de lejos, saliendo de un teatro con tu esposa y un niño pequeño. Parecían felices. ¿Qué derecho tenía yo de aparecer y destruir aquella armonía? Bernardo palideció visiblemente. Cecilia y Rafael, murmuró. Mi matrimonio duró apenas 6 años. Nos separamos amigablemente cuando Rafael tenía 8 años. Nunca conseguí amar completamente a otra persona después de ti, Sofía. Un silencio cargado siguió a aquella revelación. Elena percibió el peso de las elecciones hechas por amor. Algunas acertadas, otras tal vez innecesariamente sacrificiales. ¿Y ahora?, preguntó ella finalmente, mirando entre sus padres biológicos. ¿Qué sucede a partir de aquí? Miguel se levantó tomando la iniciativa. Ahora reconstruimos lo que fue destruido. Sofía, sé que tienes tu vida establecida en Madrid, pero la Hacienda Los Girasoles también es tu casa. Siempre lo fue. El ala este de la casa principal está desocupada, agregó Laura. Podría ser reformada a tu gusto, convirtiéndose en tu espacio cuando estés en México. Sofía parecía emocionada con la oferta de los hermanos. ¿Ustedes realmente me aceptarían de vuelta después de tanto tiempo? Nunca dejaste de ser nuestra hermana, afirmó Miguel con sinceridad. Apenas nos alejamos por circunstancias que ninguno de nosotros eligió. Claudia, que había permanecido relativamente callada, finalmente habló con voz trémula. Sofía, sé que tal vez no merezca tu perdón. Fallé como madre cuando más me necesitaste. Permití que Antonio controlara nuestras vidas con su orgullo y autoritarismo. Pero si me das una oportunidad, me gustaría intentar reparar al menos parte del daño. Sofía estudió el rostro envejecido de su madre por largos instantes antes de responder. Perdí demasiado tiempo con resentimientos, mamá. La vida es muy corta y preciosa para eso. Elena observaba la interacción familiar con una sensación creciente de pertenencia. Durante años se había sentido como una pieza, desplazada en un rompecabezas mayor. Ahora finalmente encontraba su lugar. De hecho, intervino ella, tengo una propuesta. El centro comunitario está desarrollando un programa de musicoterapia para niños en situación vulnerable. Necesitamos un coordinador experimentado. Sofía levantó las cejas en sorpresa. ¿Me estás ofreciendo un empleo? Estoy ofreciendo una razón profesional para dividir tu tiempo entre Madrid y Aguas Dulces, sonrió Elena. Además, claro, de la razón personal obvia. Bernardo, que observaba la interacción entre madre e hija con visible emoción, agregó: y yo podría colaborar con el proyecto también. Al final somos 2 pianistas en la familia.
La familia Montero patrocinará íntegramente este nuevo programa, declaró Miguel con entusiasmo. Mientras el grupo discutía posibilidades y planes futuros, Elena se permitió un momento de reflexión silenciosa. El camino que la había traído hasta allí fue tortuoso y marcado por separaciones dolorosas, pero ahora se abría ante ella un camino de reconciliaciones y nuevos descubrimientos. La noche avanzaba y con ella nacía una nueva configuración familiar, imperfecta, marcada por cicatrices antiguas, pero finalmente unida por la verdad. 3 meses pasaron desde la noche del concierto que cambió para siempre el rumbo de tantas vidas. La primavera había llegado a Aguas Dulces, cubriendo el pueblo con un tapete de flores coloridas e impregnando el aire con fragancias renovadoras. En la hacienda Los Girasoles, la transformación era visible no solo en la naturaleza exuberante de los jardines, sino también en la propia estructura física y emocional del lugar. El ala este de la casa principal, antes cerrada y polvorienta, ahora albergaba los aposentos de Sofía, decorados con una mezcla armoniosa de antigüedades familiares y objetos traídos de su vida en Madrid. Elena había alquilado una pequeña casa cercana a la hacienda, donde podía mantener su independencia, mientras fortalecía los lazos recién descubiertos. Aquella mañana soleada de domingo, ella observaba los preparativos para la comida familiar que se había vuelto tradición en las últimas semanas. «Aún me parece un sueño», comentó Miguel, acercándose con 2 vasos de limonada. «Ver la hacienda llena de vida nuevamente». Elena aceptó la bebida sonriendo. «Un sueño del que no quiero despertar». Del otro lado del jardín, Sofía y Bernardo caminaban lado a lado, conversando animadamente. La reaproximación entre ellos ocurría gradualmente, con el cuidado de quien reconstruye algo precioso que fue despedazado. «Forman una bella pareja», observó Laura uniéndose a los dos en la terraza. «Siempre la formaron, imagino». «¿Crees en el destino, Laura?», preguntó Elena sin desviar la mirada de sus padres. La médica reflexionó por algunos instantes. «Creo en la persistencia, en verdades que se niegan a permanecer enterradas». El sonido de un coche acercándose interrumpió la conversación. Era doña Zulema, traída por su nieto para la comida dominical. La anciana se había vuelto presencia constante en las reuniones familiares, como guardiana de la memoria colectiva que ahora podía ser libremente compartida. «Traje ese dulce de calabaza que te encanta», anunció Zulema al ser recibida por Elena, «y algo más que encontré entre mis antigüedades». Cuando todos ya estaban acomodados en la espaciosa sala de estar, la anciana sacó de su bolso un sobre amarillento. «Ayer, mientras organizaba algunas pertenencias antiguas, encontré esto», explicó entregando el sobre a Sofía. «Son fotografías que tomé secretamente cuando Elena era bebé, antes de que Virginia se la llevara». Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Allí estaban imágenes que nunca imaginó que existieran. Ella misma, extremadamente joven, sosteniendo un pequeño bulto en brazos. Elena recién nacida durmiendo en la improvisada cuna de la cabaña. Virginia recibiendo a la sobrina nieta con lágrimas en los ojos. «Documentaste todo», murmuró Sofía, profundamente emocionada. «Sabía que un día la verdad saldría a la luz», respondió Zulema con una sonrisa sabia. «Y quería garantizar que hubiera pruebas de que tu hija nació del amor, no de la vergüenza, como Antonio quería hacer parecer». Bernardo, sentado al lado de Sofía, observaba las fotografías con una mezcla de fascinación y tristeza. «Perdí tantos momentos», lamentó él suavemente. «Pero ganaste muchos otros por delante», lo consoló Elena, sentándose en el brazo del sillón donde él estaba. «Por cierto, tengo una novedad para compartir con todos». El grupo volcó su atención hacia la joven psicóloga, que parecía ligeramente nerviosa. «Recibí ayer la confirmación oficial. El Ministerio de Salud aprobó nuestra propuesta para transformar el centro comunitario en un proyecto piloto nacional. Vamos a expandir el programa de musicoterapia a 10 pueblos vecinos». Aplausos entusiastas recibieron la noticia.
El proyecto, coordinado por Sofía y con participación activa de Bernardo, ya demostraba resultados impresionantes con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Eso significa, comenzó Sofía, que tendrás que decidir si te quedas definitivamente en México o si continuarás dividiendo tu tiempo con Madrid, completó Elena con una sonrisa significativa. Sofía y Bernardo intercambiaron miradas discretas. El pianista tomó la palabra. De hecho, ya estábamos discutiendo eso. Recibí una invitación para una gira europea el próximo año y, bueno, pensé que tal vez Sofía podría acompañarme. ¿Y el centro?, preguntó Laura. Sería apenas por 3 meses, explicó Sofía. Elena está perfectamente capacitada para asumir la coordinación temporalmente. Elena sonrió. Algo me dice que hay más en esta historia que una simple gira musical. Bernardo se sonrojó ligeramente. Tal vez sea una oportunidad para reconectarnos más profundamente. Claudia, que había estado silenciosa hasta entonces, se manifestó con voz embargada. La vida a veces nos ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. La matriarca, ahora visiblemente más serena desde la reconciliación con su hija, había asumido un papel discreto pero presente en la nueva configuración familiar. Sus décadas de complicidad silenciosa con las decisiones autoritarias de Mendoza Antonio dejaron marcas profundas, pero cada día de convivencia renovada representaba un pequeño paso en dirección a la redención. Miguel se levantó súbitamente. Creo que este es el momento perfecto para compartir otra novedad. La conversión de la hacienda Los Girasoles en Hotel Boutique fue oficialmente cancelada. ¿Cómo así?, cuestionó Laura, sorprendida. Me di cuenta de que el verdadero legado de la hacienda no está en su explotación comercial, sino en su papel como hogar para nuestra familia, explicó Miguel. Incluso estoy considerando transformar parte de la propiedad en un centro cultural, con énfasis en música y artes. Elena observaba las interacciones familiares con un calor creciente en el pecho. El viaje que comenzara con su búsqueda personal de identidad acabó desencadenando una serie de transformaciones positivas que se extendían mucho más allá de ella. En el jardín, los empleados anunciaron que la comida estaba servida. El grupo se dirigió a la espaciosa mesa montada bajo los árboles centenarios, donde generaciones de monteros habían compartido comidas, algunas en armonía, otras en silencio opresivo. Hoy, sin embargo, el ambiente era de celebración genuina. Las heridas del pasado no habían desaparecido completamente. Cicatrices tan profundas jamás desaparecerían enteramente, pero ahora podían ser reconocidas, honradas y gradualmente incorporadas a la nueva historia que escribían juntos. Mientras saboreaban la comida, Elena notó a Bernardo susurrando algo al oído de Sofía, que sonrió tímidamente en respuesta. Había una complicidad renovada entre ellos, como si el tiempo, en vez de alejarlos, solo hubiera preparado el terreno para un reencuentro más maduro y significativo. «Un brindis», propuso Laura levantando su copa. A la verdad, por más dolorosa que sea su revelación, es siempre más liberadora que la más confortable de las mentiras. Todos se unieron al brindis, cristales tintineando bajo el sol de la primavera. Elena encontró la mirada de Zulema del otro lado de la mesa y sonrió en agradecimiento silencioso a la mujer que mantuvo encendida la llama de la verdad durante décadas de silencio impuesto. A medida que la tarde avanzaba, Elena se permitió un momento de introspección, alejándose ligeramente del grupo. Desde donde estaba podía observar a todos, Sofía y Bernardo lado a lado, redescubriéndose mutuamente. Laura y Miguel discutiendo animadamente los planes para el centro cultural. Claudia escuchando atentamente las historias de Zulema sobre los tiempos antiguos de la hacienda. Su familia. Imperfecta, reconstruida, pero finalmente completa. El cielo de aguas dulces amanecía en tonos de rosa y dorado cuando Elena llegó a la antigua cabaña de casa. Hacía exactamente 1 año desde la noche del concierto que lo cambiara todo. 1 año de descubrimientos, reconexiones y sanación. La cabaña ahora estaba completamente restaurada, no como parte de la hacienda,
sino como un memorial particular, un espacio sagrado para la familia. Las paredes de madera habían sido cuidadosamente preservadas, manteniendo sus marcas e historia, mientras el interior fue transformado en un pequeño santuario de la memoria. Elena depositó un ramo de girasoles frescos sobre la mesa rústica donde 30 años antes había venido al mundo. Se sentó en la silla próxima a la ventana y abrió el diario que cargaba, no más el de Sofía, sino el suyo propio, donde había documentado el extraordinario viaje del último año. En sus páginas había relatado con detalles la boda simple y emocionante de Sofía y Bernardo, realizada 6 meses antes en los jardines de la hacienda. La ceremonia íntima reunió apenas a familiares y amigos cercanos, marcando no el inicio de una historia, sino la reanudación de un capítulo interrumpido décadas atrás. Había escrito también sobre la transformación del centro comunitario, ahora modelo nacional de integración social a través del arte. El programa de musicoterapia, idealizado por Sofía e implementado con el apoyo técnico de Bernardo, atendía a cientos de niños y jóvenes, muchos de ellos en situación similar a la que Elena podría haber enfrentado sin el amor incondicional de Virginia. Había registrado el proceso gradual de reconciliación entre Sofía y Claudia, una relación que jamás recuperaría completamente la inocencia perdida, pero que encontró un nuevo equilibrio basado en honestidad y respeto mutuo. La matriarca, ahora con salud fragilizada, encontró una forma de redención al apoyar integralmente los proyectos sociales de su hija. El diario contenía aún reflexiones sobre su propia transformación personal. La joven psicóloga que regresó a Aguas Dulces en busca de respuestas sobre su pasado encontró mucho más que su origen biológico. Descubrió una tela compleja de relaciones, secretos y posibilidades que expandieron su comprensión sobre identidad y pertenencia. Un ruido en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, usando un vestido simple en tonos terrosos que realzaba el bronce de su piel bronceada por el sol mexicano. «Imaginé que te encontraría aquí», dijo ella suavemente. «Bernardo nos está esperando en el coche. Todos ya deben estar reunidos en la hacienda para la comida conmemorativa». Elena sonrió cerrando el diario. Solo necesitaba un momento aquí para cerrar un ciclo. Sofía se acercó sentándose al lado de su hija. ¿Sabes lo que más me impresiona después de todo lo que vivimos? Cómo la verdad encuentra su camino, no importa cuántos obstáculos coloquemos en su recorrido. Como agua buscando el mar, concordó Elena, irresistible en su determinación. Madre e hija permanecieron algunos instantes en silencio contemplativo, cada una absorta en sus propias reflexiones sobre el tiempo, ese tejedor invisible que deshace y rehace los patrones de nuestras vidas cuando menos lo esperamos. «Recibí un email interesante ayer», comentó Elena finalmente. «De la Universidad Nacional me están invitando a desarrollar una investigación sobre vínculos familiares interrumpidos y sus impactos psicológicos». Sofía levantó las cejas, interesada. «¿Vas a aceptar?» «Lo estoy considerando. Sería un proyecto de 2 años, involucrando a familias que pasaron por experiencias similares a la nuestra». Elena hizo una pausa significativa. «Pensé que tal vez podría transformar nuestra historia en algo que ayudara a otros. Transformar dolor en propósito», asintió Sofía con aprobación. «No consigo imaginar un destino mejor para todo lo que vivimos». Otro momento de silencio compartido, este más ligero, como si el propio aire alrededor de la cabaña respirara aliviado por cargar ahora memorias reconciliadas. «Hay algo más», continuó Elena vacilante. «Conocí a alguien, un profesor de literatura de la universidad. Estamos conociéndonos mejor, pero es especial». Sofía sonrió ampliamente. «Eso explica aquel brillo diferente en tus ojos. ¿Por qué no lo trajiste para la comida hoy?» «Aún es temprano», respondió Elena. «Y para ser sincera, nuestra familia puede ser un tanto intimidante así de una vez». Ambas rieron, reconociendo la verdad de la observación. La familia Montero Velázquez, con su compleja tela de relaciones y su historia densa de secretos y revelaciones, ciertamente no era una introducción simple para cualquier recién llegado. «Cuando estés lista, entonces»,
concedió Sofía levantándose y extendiendo la mano para su hija. «Vamos». Bernardo compuso una nueva pieza para la ocasión. Parece que su inspiración realmente floreció en este último año. Elena aceptó la mano ofrecida, guardando cuidadosamente el diario en el bolso. Antes de salir, lanzó una última mirada al interior de la cabaña. No más un lugar de separación y dolor, sino un símbolo de renacimiento. En la hacienda Los Girasoles, la comida conmemorativa reunía no solo a la familia, sino a todos los que habían participado en el extraordinario viaje de reconciliación. Laura, asumiendo temporalmente la dirección del hospital municipal, conversaba animadamente con Miguel sobre sus planes de modernización del ala pediátrica. Claudia, más frágil físicamente pero con un brillo renovado en la mirada, escuchaba atentamente las historias que Zulema contaba a un grupo de niños del centro comunitario. Cuando Elena y Sofía llegaron, Bernardo interrumpió la melodía que tecleaba en el piano y se levantó para recibirlas. El tiempo había sido generoso con él, preservando la elegancia natural de sus movimientos y el brillo intenso de la mirada. «Las dos mujeres de mi vida», declaró él con una sonrisa afectuosa, justo a tiempo para el anuncio especial. «¿Qué anuncio?», preguntó Elena, curiosa. Laura se acercó, sosteniendo una copa de champán. «Tal vez sea mejor que todos se sienten para esto». Cuando el grupo completo estaba acomodado, Miguel se posicionó en el centro del salón e hizo un gesto para que todos prestaran atención. Hace un año, estábamos todos reunidos en el Teatro Municipal, presenciando el inicio de una reconciliación que muchos creían imposible, comenzó él. Hoy celebramos no solo esa reunión familiar, sino un nuevo capítulo que se inicia. Con un gesto teatral, desenrolló un gran plano arquitectónico sobre la mesa central. Les presento el Instituto Cultural Sofía Montero, que será construido en las tierras adyacentes a la hacienda. Un espacio dedicado a la música, artes, a visuales y principalmente a la preservación de la memoria afectiva de nuestra comunidad. Aplausos entusiastas recibieron el anuncio. Sofía, visiblemente emocionada, abrazó al hermano con fuerza. «El instituto tendrá un programa permanente de becas para jóvenes talentos», continuó Miguel, «y un centro de investigación orientado específicamente a la documentación de historias familiares silenciadas. Este último será coordinado, si acepta la invitación, por la doctora Elena Velázquez Montero». Elena sintió el corazón acelerarse con la mención de su nombre completo, la unión oficial de sus dos identidades, simbolizando la integración de su pasado fragmentado. «Sería un honor», respondió ella con voz embargada. Bernardo Semnena dirigió entonces al piano y comenzó a tocar una nueva composición, más compleja y rica que para Elena, pero claramente derivada de los mismos temas fundamentales. La melodía captaba perfectamente la esencia del viaje familiar, momentos de profunda melancolía, entrelazados con pasajes luminosos de esperanza y redención. Mientras las notas llenaban el ambiente, Elena observaba a las personas a su alrededor, su familia expandida, reconfigurada por el poder de la verdad. Notó cómo Sofía y Claudia se sentaban lado a lado, no más separadas por el abismo del resentimiento. Como Laura y Miguel parecían finalmente liberados del peso de secretos familiares que ni sabían que estaban cargando. La verdad trajo no solo reconciliación, sino también posibilidades que nadie podría haber imaginado un año antes. El centro comunitario prosperaba, transformando la vida de decenas de familias. La hacienda Los Girasoles, antes símbolo de tradición estancada, ahora pulsaba con nuevas ideas y proyectos. Cuando la música llegó al fin, Sofía se levantó y caminó hasta su hija entregándole una pequeña caja de terciopelo. «Esto perteneció a mi abuela, después a mí, y ahora es tuyo», dijo ella suavemente. Elena abrió la caja, revelando un delicado anillo de esmeralda que completaba el conjunto que ya poseía. «El conjunto está finalmente completo», observó Sofía, «así como nuestra familia». Elena colocó el anillo, sintiéndose extrañamente completa. No porque necesitara las joyas para definir su identidad, sino porque ellas simbolizaban una continuidad que trascendía las separaciones físicas y temporales.
Afuera, el sol del mediodía iluminaba los vastos campos de la hacienda Los Girasoles, donde generaciones habían vivido, amado y sufrido. En el horizonte, nuevos girasoles comenzaban a florecer, sus rostros dorados vueltos hacia la luz, no atrapados en el pasado, sino nutridos por raíces profundas y fortalecidas por las verdades finalmente reveladas.